Doctor, usted, se me olvida, le agregó cebolla. Cebolla, tomate, ajo, le añadimos también un chile rojo Sí. y le echamos un licor para que realce pues todos los sabores. Ah, súper. ¿Y ya la probó usted? Sí, sí, Ah, está y muy los buena. invitados, porque es que esas son la Sí, prueba. sí, sí, varios probaron y tuve la aprobación, o sea que Ah, vamos bien, bien. sí. Y hoy que tenemos este público acá presencial Sí, sí, en sí. Cocina al Derecho. Sí, sí, sí. Bueno, Público entonces, exigente. Exigente, Sí, sí, lo sí. veo exigente, Sí, gente sí. como muy cansona. Lo vamos a ir sacando Sí, de sí, a los sí, vamos a canzones, ver. el que diga que Sí, no lo sí, sacamos sí, fácil. claro, Doctor, entonces, hoy vamos a hacer una pirámide de nachos. de nachos. Digamos que ahí la clave va a ser la carne. La carne es abundante, ¿cierto? Que digamos los nachos giren en torno a la carne, una carne con un sabor muy fuerte, muy aromático, Sí. y luego ya con los otros ingredientes ya se cumple pues todo lo que exige este plato, ¿cierto? Le vamos a agregar pico de gallo, le vamos a agregar queso cheddar, otros diferentes tipos de queso, guacamole, una receta muy práctica, muy rica, que también tiene proteína para que también sea Es nutritiva, balanceada, ¿cierto? exactamente, Sí, porque sí, veo que tiene vegetales, el maíz pues que viene a ser el sí. carbohidrato, tiene lácteos, tiene obviamente la proteína animal. Doctor Vicky le agregó whisky, me Sí, pareció muy curioso. sí, sí, sí. Yo viví unos años en España y allí, Sí. digamos que la clave de muchas de las recetas son algún licor, principalmente vino blanco, utilizan mucho vino blanco, y ajo, ¿cierto? Sí. Y pimiento, ellos tienen un pimiento picante, un pimiento dulce, que nosotros podemos utilizar pimentón, que aquí le hemos agregado, y eso realza mucho el sabor. Yo creo que los licores en las carnes realzan mucho el sabor, entonces es muy interesante también. No, me gusta, agregárselo. yo ya quiero que empecemos para que los podamos armar y le cuento algo, estamos en vivo, bienvenidos hoy a Cocina al Derecho. Hoy, como ven, tengo un invitado que sabe de cocina, que se ha esforzado, está desde temprano acá cocinando y preparando todo esto para el público presencial que tenemos hoy acá. Él es el doctor Juan Guillermo Agón López, él es abogado, doctor en Derecho Privado de la Universidad de Salamanca, y hoy vamos a hablar de un tema que yo le comentaba a él que es necesario que las personas conozcan. Yo creo que todos nos hemos enfrentado con el mundo médico en algún momento, o sea, todos vamos a citas, todos tenemos en algún momento que tener alguna intervención, un procedimiento, y cómo no conocer nuestros derechos, pero también los deberes, ¿cierto? Porque esto es bilateral, es de lado y lado, y es muy importante entonces que hoy podamos abordar este tema, que las personas que están allá formulen preguntas. Como ven, estamos desde la cocina Casa Magna Medellín, quien es uno de nuestros patrocinadores. Tenemos Ancheta de Productos Monterrojo para que participen con sus preguntas. Recuerden, siempre tenemos dos ganadores. El doctor Juan Guillermo va a elegir a las dos preguntas más creativas, que a usted más le gustó, que usted considere que están atentos, que no las buscaron con inteligencia artificial, no, Sí, sí. que escribieron cuál es la pregunta más interesante sobre derecho médico. Yo creo que usted con sus estudiantes ya más o menos se los ha pillado cuando lo hacen de esa forma. Entonces tenemos también libros de la librería jurídica Sánchez, muy interesantes sobre derecho médico, pero también sobre inteligencia artificial. Y tenemos la Ancheta de Productos Confit. Entonces participen para que puedan ganar por esos premios que tenemos hoy para ustedes, gracias a nuestros patrocinadores, a las personas que están hoy conectadas, a los que vinieron hoy, que vinieron a verlo para usted. Y bueno, quiero iniciar con un tema que es un tema sensible, es un tema que considero que es difícil de abordar, pero sé que usted a través de su experiencia lo va a hacer de la manera correcta, y es el caso de Javier de ayer, el tema de la eutanasia. Ayer le practicaron la eutanasia, él ejerció su derecho a morir dignamente, pero a raíz de eso han llegado una serie de críticas de diferentes sectores, unos que están de acuerdo, otros que no, incluso pues hasta con mensajes ofensivos uno ve en redes sociales. Y quiero preguntarle, doctor, ¿usted cómo ve este tema de la eutanasia en Colombia y cómo se está manejando actualmente? Bueno, muy pertinente la pregunta. Antes de responderla, quiero también agradecer la invitación. Hemos estado aquí previamente en una interacción muy interesante con el público, cocinando. Digamos que me parece que es una idea muy interesante esta de cocina y derecho. Y gracias a todos los que están conectados, a las personas que están aquí hoy con nosotros, y los invito a que se sigan conectando a todos los encuentros. Eso, Joana, listo. me encanta. Entonces, bueno, ese es un tema muy sensible, sobre todo porque
hablar de la muerte no es muy cómodo, ¿cierto? Sí. Hablar de la muerte es algo que sabemos que va a llegar, pero es un tema que toca muchas sensibilidades, ¿cierto? Sí. Es un tema polémico. Incluso se dice que desde la bioética, más allá del derecho, recuerden que la bioética, pues, digamos, es una reflexión desde la filosofía, pero que obviamente las normas jurídicas van a tomar esas reflexiones. Es un tema muy complejo porque incluso tiene que ver con nuestras creencias más profundas, religiosas, espirituales, etcétera, ¿cierto? La muerte es un tema complejo. Y a veces ese debate se lleva a unos puntos que no permiten el diálogo. Y yo quisiera también aprovechar aquí el programa, que también veo que está dirigido más como a acercar el derecho a las personas, a que también pensemos que es importante en un país como el nuestro deliberar, ¿cierto? Estamos en un país democrático y es importante también conocer las posturas de otras personas que no piensen igual que nosotros. Con respeto. Con la bioética y con estos dilemas bioéticos pasa eso. Adela Cortina, que es una bioeticista española muy conocida, ella habla de una ética de mínimos y de una ética en la que una ética plural, una ética laica en la que tenemos que acercar ciertas posturas, y ella también señalaba cuando hubo el debate en España en torno al aborto, ella hablaba de que las posturas a veces eran muy radicales, ¿cierto? Y entonces cuando hablamos de la eutanasia, lo primero que tenemos que hacer es aclarar los conceptos en torno a este tema, ¿cierto? No podemos hablar de un homicidio porque no es lo mismo causarle la muerte a una persona por un motivo fútil, por un motivo no humanístico, a hablar de la eutanasia y ese es, digamos, que lo que tenemos que tener claro, estamos hablando de una persona que tiene intensos sufrimientos, que tiene una enfermedad incurable y que además esa persona considera que su vida no es digna de vivir. Y cumple con lo que dice la Corte Constitucional. Exacto. Y entonces, mire, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia, desde el 97, incluso antes, desde el 93, con una sentencia que hablaba del libre desarrollo de la personalidad, y hablando del rechazo a los tratamientos, entonces podemos primero hablar, todos tenemos derecho a rechazar un tratamiento. Sí. Eso está reconocido por la ley 23 del 81 y por la Constitución antes que esto. Entonces, si rechazamos el tratamiento, también deberíamos tener el derecho a terminar con la vida en el momento en que estimemos que esa vida no es digna de vivir. Entonces, desde el 93 y luego desde el 97 se despenalizó la eutanasia en Colombia. Además, fue un proceso, digamos, desde el punto de vista jurídico curioso, porque no es una ley que se haya debatido en el Congreso, sino que la Corte Constitucional, revisando un artículo del Código Penal que penalizaba el homicidio por piedad, señaló que no se podía penalizar a alguien que ayudara a morir a una persona que tuviera intensos sufrimientos y en ese momento una enfermedad terminal, porque no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que una persona mate a otra por un motivo distinto. O el médico que yo le decía que llegaba a un procedimiento borracho y murió el paciente, pues obviamente claro, sería otra cosa. No es lo mismo que estar frente a una persona que tiene intensos sufrimientos y que necesita morir bien. Incluso el origen de la palabra eutanasia es morir bien, ¿cierto? Sí. Incluso alguien me preguntaba en estos días, bueno, ¿y esa persona por qué mejor no se suicida? ¿Cierto? Yo decía, precisamente eso es lo que busca desarrollar el derecho a la muerte digna, que una persona pueda morir de una forma digna, de una forma tranquila, y así está regulado el procedimiento de la eutanasia. Primero a esa persona se le aplican unos medicamentos que, digamos, lo tranquilizan, luego que le bloquean ciertos nervios y luego ya sí la sustancia letal que le causa la muerte. Entonces, en Colombia desde el 97, la Corte Constitucional señaló que la eutanasia era, digamos, constitucional si un médico la aplicaba en un paciente que tenía una enfermedad terminal, incurable, y además algo fundamental, que ahorita más adelante vamos a hablar de eso, y es que es una persona que da su consentimiento libre, informado. Con toda la capacidad para claro, hacerlo. con toda la capacidad, porque yo entiendo las personas que tienen ese temor en que la eutanasia se utilice con otros motivos, ¿cierto? Sí. Una persona que de pronto tenga una edad muy avanzada, que se haya convertido pues digamos que en una dificultad para la familia y que obviamente es una... Y entonces con este caso que vemos, con el caso que mencionabas, ha sido un caso muy polémico. Incluso ahorita hablábamos de que él pertenecía a una barra de un equipo de fútbol, sí, y la barra fue a apoyarlo como para que no tomara esa decisión. Y él ya en sus redes sociales había sido muy claro que esa era su determinación. Había tenido un accidente previo, luego había estado en una piscina
y se le pegó una bacteria, tenía un cáncer de sangre, entonces digamos que era una persona que él consideraba que su vida ya no era digna de vivir. Y en Colombia y en pocos países, es un puñado de países que permiten la eutanasia, ¿cierto? Perdón, doctor, Sí. lo voy a cambiar para acá porque usted es el encargado de preparar esto mientras nos sigue Listo, respondiendo. entonces, digamos que en Colombia desde el 97 se permite y algo pasó muy importante en el 2021. Antes se permitía la eutanasia solo con enfermedades terminales. Entonces ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿la terminalidad de qué depende? ¿Cierto? Una enfermedad puedes tener diferentes tratamientos y puede ser terminal y ese tiempo es relativo, ¿cierto? Puede ser 5 años, pueden ser 10, pueden ser 20. Entonces la Corte en esa sentencia, la sentencia C-233 del 2021, dijo, eso al final resulta siendo una barrera, porque el médico siempre va a entender que va a haber una posibilidad, y esa es la barrera que se presenta actualmente. El médico siempre va a pensar, que además su formación así siempre se lo ha señalado, de que siempre hay algo para salvarlo, ¿cierto? Entonces la Corte lo que dijo, bueno, esto de la terminalidad no lo vamos a... y lo eliminó en esa sentencia. Este muchacho precisamente tenía una enfermedad que él con ciertos cuidados podía alargar la vida durante muchos años, pero él entendía que no quería vivir así. Le decían que de pronto tenían que amputarle una pierna, que de pronto la otra, que eso no aseguraba que se le haya expandido el cáncer en otras regiones del cuerpo. Entonces él dijo, realmente quiero vivir o quiero, digamos, estar consciente de esta decisión y poderme despedir de las personas cercanas y poder... Yo sé que es difícil entender esto y la Corte da muchas señales en toda su línea jurisprudencial de la eutanasia, y es la dignidad humana, y el concepto de vida digna también es muy subjetivo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, cuando esto se los comento a los estudiantes, les pongo siempre un video de cuando hubo el debate de la eutanasia en España. En España es una ley que se debatió en el Parlamento, y mostraban a una persona que tenía todas las posibilidades de tener unos cuidados, ¿cierto? Tenía un cuidador, tenía una vivienda muy cómoda, tenía una cama eléctrica, ¿cierto? Esa persona podría determinar que su vida así era digna de vivir, o que se quería someter, digamos, a esa vida de estar dependiendo de alguien. Sí. Pero la dignidad es muy subjetiva, ¿cierto? Y además una cosa muy importante, la Corte Constitucional entiende que estamos en un Estado social de derecho, que no es un simple nombre muy bonito que se le pone al Estado en el que estamos, sino que implica ciertas consideraciones. ¿Y cuál es la consideración principal? Que la dignidad humana está en el centro de todo el ordenamiento jurídico, ¿cierto? ¿Y qué más expresión de la dignidad que uno poder decidir con libertad, primero, cómo se le interviene en su cuerpo y cómo se afecta a su salud, y también cuándo morir? De acuerdo, doctor. Entonces, este muchacho tomó una decisión, sí, puede ser un poco difícil de comprender para ciertas personas, sí, pero tomó una decisión que le permitía desarrollar su dignidad, y digamos que su decisión está amparada por la Constitución nuestra, ¿cierto? Sí. Que tiene pues un desarrollo, como les decía, desde el 97. Colombia ha sido de los pocos países que ha permitido la eutanasia, Bélgica, España, Luxemburgo, algunos estados de Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Son varios países que han permitido la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, ¿cierto? Y Colombia, a través de esas sentencias de la Corte, es uno de los países pues, que lo ha permitido, ¿cierto? Entonces, a mí me parece pues, que es una decisión que también debe hacernos pensar a todos como sociedad digamos, de la madurez también democrática que tiene el país. Se han hecho diferentes encuestas en la población si están de acuerdo con la eutanasia, y hay una gran mayoría que está de acuerdo, y yo creo que eso digamos, fortalece mucho la democracia y, digamos, los valores constitucionales de nuestro país, ¿cierto? A mí me parece muy interesante esa reflexión, doctor, y pues realmente eso es un tema de respeto. Pues la vida le pertenece solamente a cada individuo y él debe ser libre o no de hacerlo. Entonces, más allá de una discusión que digamos que es innecesaria, porque finalmente la persona ya está respaldada, ya digamos que ya finalizó con su sufrimiento, entonces eso es como abrir un poquito más la mente y como entender que este tipo de decisiones, por más difíciles que sean, es
de cada persona, en todos los temas que hemos abordado acá, desde familias homoparentales, siempre van a haber diferencias y lo más importante es como que parte del respeto. Sí. Bueno, doctor, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Creo que tiene muchas preguntas ya. Muy bien. Entonces tratemos de hacerlas cortas para poder que no se nos queden personas sin preguntas. Iniciamos, Dallis. ¿Cuáles son los requisitos legales que debe cumplir un médico para obtener el consentimiento informado de un paciente? Muy bien, una pregunta muy interesante, miren. Con el consentimiento informado tenemos que hacer diferentes consideraciones. Bueno, una de ellas parece obvio, pero el consentimiento informado tiene dos componentes, la información y el consentimiento, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente solo puede tomar una decisión cuando tiene toda la información necesaria para decidir. Digamos que en esto también es importante tener en cuenta algo, y es que a veces las decisiones que toman los pacientes pueden estar en contravía de la ciencia, ¿cierto? Sí. Entonces, pensemos en un ejemplo, un paciente que tiene cáncer y se le está aplicando la quimioterapia, un caso real, estoy mencionando un caso real, y esa persona decide, mire, no, yo quiero terminar mi vida en mi casa, con mi familia, y no quiero, digamos, deteriorarme físicamente con un tratamiento tan agresivo. Entonces, el consentimiento informado lo que permite es que esa persona pueda tomar una decisión que incluso vaya en contravía de ciertos principios científicos, porque esa decisión es la que va a desarrollar su autonomía, su dignidad, su libertad. Entonces, bueno, el consentimiento informado implica una información, que esa información sea comunicada al paciente y que luego ese paciente dé un consentimiento libre. Y esa libertad está soportada precisamente en toda esa información clara, exhaustiva, para que pueda, digamos, tener todos esos elementos de juicio que le permitan decir sobre algo tan importante como es su vida o su integridad física, ¿cierto? Entonces, eso como primera idea. Luego, el titular del deber de informar y de recoger ese consentimiento informado es el médico, que eso además es algo que ustedes habrán observado porque todos hemos sido pacientes, ¿cierto? Que a veces esa información se las dan otras personas, la enfermera, el de la recepción, sí, no sé qué, la secretaria, y que se ha reducido, que lo hablábamos antes, se ha reducido a un requisito burocrático y a un documento. Incluso si ustedes buscan en Google y buscan consentimiento informado, documento de consentimiento informado. Primer mito que debemos derribar, que lo hablamos ahora con Joana, el consentimiento informado no tiene que ser por escrito, la ley no exige que sea por escrito, la ley exige que haya un proceso de diálogo que permita que el paciente tenga toda esa información y que pueda entonces decidir, ¿cierto? Usted ya mira listo. Entonces, es un proceso dialógico, es un proceso que fortalece la confianza entre el médico y el paciente. Y yo quiero también darle un mensaje, no solo a los pacientes, que todos lo vamos a hacer en algún momento, sí, sino también de pronto a algún médico que nos esté escuchando. El consentimiento informado no lo deberíamos ver como algo burocrático, como un papel, como algo como maluco, pues, sino como una forma de fortalecer la confianza entre el médico y el paciente. Yo les cuento incluso experiencias que yo he tenido. Yo trabajo en el Tribunal de Ética Médica, que es una entidad que recibe quejas de los pacientes y puede imponer sanciones por esas violaciones a la ética médica. Y la gente, miren, en general la gente lo que se queja es de ese rompimiento de la confianza. Pueden haber errores incluso, porque todos nos equivocamos, y ahorita hablamos de eso también. Sí. Pueden haber errores, pero si se ha establecido una relación de confianza, si se ha establecido una cercanía, una empatía, que en el fondo esa empatía hace parte de la relación médico-paciente, aunque haya un error, los pacientes no denuncian a los médicos, porque entienden que todos nos equivocamos, ¿cierto? Los abogados también nos equivocamos a veces, ¿cierto? Los términos. Entonces, bueno, ese consentimiento informado debe verse como una forma de dialogar, incluso desde la clínica, desde la práctica clínica, se ha señalado que puede fortalecer la confianza entre el médico y el paciente y mejorar también el diagnóstico del tratamiento. Claro. Qué mejor que uno poderse comunicar con un médico que pueda tener una tranquilidad de decirle qué le pasa, de decirle, incluso en estos días veía una conferencia de un médico español que contaba su experiencia como paciente, y él decía,
tan importante es esa pregunta que se hace al final, que es ¿y qué más? Uno a veces como paciente, bueno, le preguntan, bueno, bueno, me Y en el duele computador. esto, la sangre, eso, y al fin, y entonces él decía en esa conferencia, en un TEDx, en una de estas conferencias Sí. cortas que están en YouTube, él decía, esa pregunta al final de ¿qué más? Mirarlo a los ojos. Incluso él decía, levantarse cuando entre y darle la mano, decía él. Me parecía muy interesante lo que él decía. Entonces, ese consentimiento informado busca fortalecer la confianza y no es un requisito, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe hacer el médico? Generar esa confianza y lograr que el paciente tenga toda la información necesaria para decidir cuál es el contenido entonces de la información, para que el médico pueda cumplir con esos requisitos legales. ¿Cuál es el contenido de la información? Miren que es también una cuestión de sentido común. Uno que quiere saber cuando le van a hacer una intervención médica, que uno ¿Qué va le va a ahí pasar? como un enfermo. Sí. Aristóteles hablaba del infirmus, que era como un menor de edad. Entonces usted, ¿qué es lo que quiere? Tener toda la información para poder tomar una decisión. Y esa información no es solamente científica, porque usted puede también necesitar información sobre las alternativas, ¿cierto? Sobre cuánto va a durar el posoperatorio, digamos qué consecuencias tiene Efectos no secundarios. hacérselo, Y ¿cierto? también los efectos. Claro, los efectos secundarios, entonces, porque usted tiene que tomar decisiones también la familia, los hijos, el trabajo, tantas cuestiones. Entonces, el responsable es el médico y el contenido de la información es ¿en qué consiste la intervención? Sí. ¿En Venga, qué yo le consiste la ayudo. intervención? ¿En qué consiste? Bueno, voy a Que poner ya la no carnecita. están esperando. ¿En qué consiste la intervención? ¿Cuáles son las características de la intervención? Entonces, una operación de apendicitis, ¿qué se debe hacer? ¿Cierto? Sí. ¿Qué consiste la intervención? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Y cuáles son los riesgos? Ese es un tema muy álgido en el consentimiento informado. ¿Qué tipo de riesgos se deben informar? Todos los riesgos, la ley habla de que deben ser los riesgos previsibles, ¿cierto? Sí. Los riesgos previsibles porque el médico tampoco es infalible, ¿cierto? Todos los riesgos que sean conocidos por la ciencia médica, ¿cierto? Y entonces ustedes estarán preguntando, los que nos están escuchando aquí en Casa Magna y en Instagram, se estarán preguntando, bueno, y ese consentimiento entonces, ¿por qué se hace en un papel? ¿Cierto? Eso tiene una explicación muy clara. La Corte Suprema de Justicia y los diferentes tribunales del país han señalado que la carga de probar el consentimiento informado la tiene el médico. Es decir, el médico debe probar que dio la información y que el paciente consintió esa información, ¿cierto? Entonces, por eso se hace por escrito, porque pues, los médicos deben tener una prueba, y en este caso documental, de que se cumplió con esa obligación de información. Y es que ese es el florero de Llorente en las demandas de responsabilidad médica, casi siempre, y que decía el consentimiento. ¿Ustedes le advirtieron los riesgos de hacerse eso? Claro. Entonces yo lo que les recomiendo tanto a los pacientes como a los médicos es que utilicen el consentimiento informado como una oportunidad para fortalecer la confianza, para acercarse, para que haya empatía, para mejorar la comunicación, ¿cierto? Y que no lo vean como un trámite burocrático. Perfecto. Doctor, muchas gracias. Vamos para las siguientes preguntas. Tenemos muchas, doctor. Muy bien. Tenemos acá personas Eso me conectadas que gusta. quieren saber más del tema, entonces, Dayi, siguiente pregunta. ¿Cómo se equilibra el derecho a la privacidad del paciente con la obligación legal de los médicos de reportar ciertas condiciones de salud a las autoridades? Bueno, ese es un tema también muy interesante y es el tema del secreto profesional, ¿cierto? El tema del secreto profesional, que es un deber y también garantiza ciertos derechos fundamentales de los pacientes, ¿cierto? El secreto profesional lo encontramos en esos deberes de la ley 23 del 81, que es el Código de Ética del Médico, ¿cierto? ¿Usted para qué va donde un médico? Usted va a un médico para que lo cure y le da cierta información con esa finalidad. Sí. Lo primero que debemos decir es que esa información solo debe ser utilizada con esos fines, ¿cierto? Es decir, que esa información no debe revelarse si no hay, primero, como principio fundamental, si no hay consentimiento del paciente. El paciente es el titular de esa información y es el que decide, pues, a quién se va a revelar.
pero hay unas excepciones, ¿cierto? Hay unas ¿Para excepciones. que lo agregue Sí. usted? Sí, ¿cuáles son? Digamos que el médico puede revelar esa información, por ejemplo, cuando hay un riesgo para ciertas personas cercanas al paciente, piensen ustedes en una enfermedad contagiosa, que la persona no quiera comunicársela, por ejemplo, a su cónyuge. Sí. En ese caso, el médico podría, digamos, de alguna forma, excepcionar ese derecho o ese deber que tiene de privacidad, de secreto profesional y revelar esa información, ¿cierto? Y también por unos motivos de salud pública, pero en ese caso se presenta una tensión muy importante en, digamos, ese interés público que encarna el Estado de velar por la salud pública y los derechos fundamentales de los pacientes. Ese fue un problema muy presente en el tema de la pandemia, ¿cierto? Sí. Miren que ahí se nos restringieron a todos muchos derechos fundamentales, pero porque existían unos intereses públicos muy importantes, ¿cierto? En esos casos también puede haber unas ciertas excepciones muy limitadas del secreto profesional, porque se entiende que, digamos que lo que está en juego ahí es la privacidad del paciente. Yo ¿por qué tengo que revelar ciertas cuestiones que tienen que ver con mi cuerpo, con mi salud, con mi integridad? Eso solo se puede hacer en unos casos específicos, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí hay algunas excepciones, pero son muy limitadas, ¿cierto? Son muy limitadas. Perfecto. Bueno, doctor, usted ya está por acá, lo veo que ya casi listo Sí, están los esto platos está para ya llevarle a casi los listo. Yo veo invitados. Ya ansioso a casi los vamos, invitados, vea, ahí le están haciendo barba. Sí, ya los veo por ahí Sí. como ansiosos, Bueno, como... No, acá quiero hacer una cuña y a propósito hay un congreso que viene ahorita en noviembre del Colegio de Abogados en Derecho Médico Sí. para que participen. Yo estuve el año pasado y en realidad Muy es interesante, muy sí. interesante, vale la pena que hagan la inversión, que participen en este tipo de congresos internacionales que suman a la ciencia médica. Sí. Ahora sí, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Considera usted que la eutanasia debería de ser procedente en todos los casos, sin importar la edad, es decir, menores de edad, o condición de salud de la persona afectada? Y una pregunta muy interesante. Uy, sí, Miren, y ese es uno de la los están problemas rompiendo. más complejos, ya no solo con la eutanasia, sino con el consentimiento informado, la capacidad de dar ese consentimiento. Y para ambientar un poco ahí el asunto en Colombia hace unos años se promulgó una ley que prohibía las cirugías plásticas y estéticas para menores de 18 años, ¿cierto? Sí. La Corte Constitucional revisó esa ley y dijo, no, miren, pues esas prohibiciones no deben ser así de forma tan absoluta, sino que Hay que estudiar casos hay que estudiar puntuales. caso por caso, y la Corte dijo, y en todo caso, un menor de 14 años, o sea, un mayor de 14 años, perdón, tiene cierta capacidad cognitiva para tomar decisiones. Entonces, la capacidad para dar el consentimiento informado es uno de los temas más complejos en el derecho médico, ¿cierto? Es una de los temas más complicados, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿qué pasa ahí? Ahí encontramos varios dilemas. Incluso los científicos tampoco se ponen de acuerdo en cuál es la edad en la que una persona puede tomar esas decisiones, ¿cierto? Algunos señalan que a los 14 años, algunos señalan que a los 18 años, a los 21, ¿cierto? No hay como un consenso frente a consenso eso. científico, ¿cierto? Sí. Algunos autores utilizan algo que se conoce como la escala móvil de la capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Es distinto tomar una decisión compleja, piense usted, hacerse un piercing a hacerse una liposucción, ¿cierto? Sí. No es lo mismo, es mucho más compleja una que otra. Y tampoco es lo mismo que tome una decisión un niño, una niña de 11, 12 años, a que tome una decisión un adolescente de 17 años, 11 meses y 29 días antes de cumplir los 18 años, ¿cierto? Entonces, antes de esas decisiones médicas podemos hablar de un problema más complejo, y es la capacidad del menor de edad en el ordenamiento jurídico. Sí. Los menores de edad pueden tomar unas decisiones a los 14, a los 16, a los 18. No hay como una uniformidad en las decisiones que pueda tomar, o sea, y entonces en las decisiones médicas hay un problema complejo, y es, bueno, ¿qué edad debería tener la persona para tomar decisiones que tengan que ver con su salud, con su integridad física, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir
¿qué podríamos decir respecto a esto y mucho más con la eutanasia? Que no deberían imponerse edades rígidas para tomar decisiones, sino que, como tú decías, Johanna, hay que mirar caso por caso. Sí. La decisión y también el desarrollo, la madurez del menor. Por eso se habla de un menor maduro, de un Sí. menor maduro, de un niño adolescente que puede tomar ciertas decisiones porque su grado de madurez se lo permite. Incluso la resolución que regula el tema de la eutanasia en niños, niñas y adolescentes acoge esa escala móvil de capacidad, que la han mencionado autores hace algunos años, que precisamente es lo que les digo. Esa escala móvil depende de la edad, de la decisión Sí. y del desarrollo cognitivo del menor. Entonces, ¿qué podríamos decir de eso? Aquí no podemos dar, digamos que no podemos dar una respuesta unívoca, pero sí podríamos decir que no es recomendable establecer una edad rigurosa, específica. A los 18 puede tomar Sería decisiones. una arbitrariedad. Sí, No, no. sino que hay que permitir procesos de diálogo, procesos en los que participen grupos interdisciplinares que analicen la decisión que tiene que tomar ese menor de edad, ese niño y adolescente. ¿Listo? Perfecto. Y eso también aplica a la eutanasia, porque incluso la Corte misma, cuando en esta línea jurisprudencial de la eutanasia, en alguna de estas sentencias dijo, yo no hice ninguna diferenciación entre mayores y menores de 18 años. Sí. La eutanasia también es permitida para menores de edad, que nos puede chocar esto un poco, ¿cierto? Pero pueden haber circunstancias en las que un menor de edad tenga una enfermedad grave, incurable, que le cause intensos sufrimientos y que pueda tomar una decisión. Entonces, ahí que hay que mirar si ese menor de edad tiene esa conciencia, si tiene esa madurez para entender la muerte, Sí. que en algunas edades es posible, y analizar si su decisión es libre, si es informada y que pueda incluso optar por acabar con su vida, ¿cierto? También es un derecho que permite la ley. Perfecto. Vamos, tenemos más preguntas, ¿cierto? Muchas. Ay, doctor, 10 de la noche nosotros acá. Ya estamos terminando para que vamos a repartir. Sí. Entonces, continúe. Así es. Siguiente pregunta. ¿Cómo se garantiza que el consentimiento informado sea verdaderamente voluntario y no coaccionado? Bueno, digamos que esa pregunta también es muy interesante porque una de las características fundamentales del consentimiento informado es que sea libre, ¿cierto? ¿Qué nos permite esa libertad para decidir? Pues varias circunstancias nos lo permiten. Primero, como les decía antes, que tengamos toda la información, ¿cierto? Información sobre los riesgos, alternativas, en qué consiste el procedimiento, si yo no me hago esto, cuál es la consecuencia, si yo espero unos meses para prepararme, qué va a pasar, ¿cierto? Entonces, toda esa información es la que permite esa libertad de decidir, ¿cierto? Una de las, digamos, de los principios cardinales en la relación médico-paciente es el principio de autonomía, ¿cierto? Sí. Entonces al médico le está proscrito totalmente la coacción en las intervenciones médicas, ¿cierto? Y quiero aprovechar también este momento para que entendamos por qué esa relación del médico y el paciente ha pasado de ser una relación vertical a una relación igualitaria u horizontal. Eso no viene de la nada, ¿cierto? Eso viene, piensen ustedes, en todos los abusos que hubo en la historia de la humanidad, y en el siglo XXI piensen ustedes en lo que sucedió en la Alemania nazi, piensen ustedes en los experimentos que hubo incluso en África, en Latinoamérica, donde no se contaba con el consentimiento de las personas y se cometieron muchos abusos. Entonces hubo una reflexión muy importante de los médicos, de los abogados, de las personas, de los políticos, ¿cierto?, de cómo hacer para que la profesión médica se hiciera respetando esos derechos de los pacientes. La relación clínica, pero también la experimentación, ¿cierto? Cómo lograr proteger esos derechos de los pacientes. Y parece ser en este momento histórico que hay una conciencia del cuerpo médico en respetar la autonomía del paciente. Ese es un principio cardinal de la bioética que luego está siendo, digamos, que ha sido recogido por la legislación. En la bioética se habla de 4 principios fundamentales: el principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia, el principio de justicia.
el principio de autonomía es la base del consentimiento informado. Entonces, un consentimiento no puede ser coaccionado, ¿cierto? ¿Cómo se logra que no exista esa coacción? Las normas jurídicas son muy claras en que el consentimiento debe ser libre, ¿cierto? Que debe ser un proceso dialógico entre el médico y el paciente, que ese consentimiento debe dejarse consignado en la historia clínica, Sí. que ese consentimiento no solo es en un momento, sino que es un proceso continuo, que es un proceso personalizado, que es un proceso que tiene en cuenta las características del paciente. Por eso yo también aprovecho este momento para que los médicos que nos estén escuchando, los abogados interesados en este momento, los ciudadanos, piensen en que un consentimiento, que muchos lo hemos firmado, un consentimiento que sea un formato en el que se llenen los espacios, no es válido, ¿cierto? Sí. El consentimiento tiene que ser que tenga en cuenta las características de Joana, las características de Juan Guillermo, de Alejandro, de todas las personas como individuo con unos valores y una dignidad inquebrantable, ¿cierto? Entonces, la arbitrariedad en esta decisión está proscrita por el ordenamiento jurídico. Y eso, digamos que es exigido no solo por la ética médica, sino también por las normas jurídicas. Un médico que viole ese deber del consentimiento informado puede ser investigado disciplinariamente y también incluso puede ser sancionado penalmente o puede ser obligado a responder por los perjuicios causados desde la responsabilidad civil. Perfecto, doctor. Bueno, ya entonces entregamos las pirámides de totopos. Ahorita, por favor, el público que nos diga qué tal quedaron para ver si pasa la prueba. Acá No, todo es listo. de prueba. Sí. Bueno, ya estamos con la torta, la Red Velvet, Sí. una torta de Confit Colombia que el doctor ojeó. Ojeó. Sí. Conseguimos un asistente y otra asistente nos hizo el frosting. También vamos a probarla, vamos a armarla. Se lo voy a dejar a usted. Listo. Para que usted sea el encargado Pero de tú me decorarla. vas- Le puedo hacer carita feliz, lo que quiera. Tú me vas guiando. tú Yo me lo vas voy guiando. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. En caso de que la persona no esté en la capacidad de tomar decisión para un procedimiento, ¿quién firmaría el consentimiento? Esto es- Ese es un tema también, y qué pregunta más buena, le agradezco a la persona que ha hecho este tema. El tema de la capacidad es un tema también muy complejo en el consentimiento informado, ¿cierto? Porque digamos que el caso más fácil es una persona que tenga plena capacidad para decidir y que tome esa determinación, ¿cierto? Entonces ese diríamos que es el caso más difícil, pero ¿qué pasa cuando esa persona no tiene la capacidad? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta varios eventos que pueden ocurrir, ¿cierto? Piensen ustedes en una situación de urgencia. Una persona llega a un hospital con un accidente de tránsito, por ejemplo, algo muy común, lastimosamente. Un accidente de tránsito y esa persona la tienen que intervenir inmediatamente. No tenemos identificación de esta persona, no tenemos el celular, no tenemos nada, no nos podemos comunicar con nadie. Si hay esa imposibilidad, la ley permite que en casos de urgencia se intervenga el paciente sin consentimiento de él, ¿cierto? Ustedes dirán, ¿qué decisión se toma ahí? Ahí se aplica el principio de beneficencia, que se los mencionaba ahora, y es lo que beneficia al paciente desde la ciencia médica, ¿cierto? Le vamos a salvar la vida a esta persona, vamos a hacer que esta persona pueda ser curada. Entonces, en los casos de urgencia no es necesario el consentimiento informado, el médico puede actuar. Luego pueden haber unos casos de inconsciencia temporal, ¿cierto? Piensen ustedes, un borracho, una persona que llega borracho en un hospital y que no pueda ni hablar ni nada y no tenemos nadie que consienta. Si es una situación de urgencia, pues hacemos la consideración anterior. Si se puede esperar, habrá que acudir, dice la ley, a los parientes cercanos, ¿cierto? Los parientes cercanos pueden tomar esa decisión por esa persona. Y entonces ustedes dirán, bueno, ustedes se estarán preguntando, y la persona que hizo la pregunta, ¿quién toma la decisión? Porque también pueden haber discrepancias en la familia. Eso ha ocurrido en casos emblemáticos en todo el mundo. En Italia, por ejemplo, pasó con Eluana Englaro, donde el esposo, que la conocía, que llevaba viviendo muchos años con ella, decía que ella no quería mantenerse viva de forma artificial. Entonces él pedía que se rechazara el tratamiento y que se le cortara pues ese tratamiento y que muriera, ¿cierto? Y la familia era religiosa, la familia tenía una perspectiva espiritual distinta, decía que no le quitaran, que la mantenieran viva
a cualquier, pues de Sí, de cualquier forma, ¿cierto? Entonces, pueden haber discrepancias entre las personas. Cuando la persona no puede dar su consentimiento y existen parientes cercanos, son ellos los que dan el consentimiento por representación. ¿Listo? Entonces ellos pueden decidir y el médico pues entonces recoge esa voluntad de los familiares y eso es válido jurídicamente como un consentimiento informado. Cuando hay discrepancias hay muchos problemas. En Colombia la ley no dice qué pasaría en caso de que haya discrepancias, o sea, no tenemos una ley que nos diga, bueno, en caso de que los hermanos estén en contra y el cónyuge quiera esto y el papá prima quiera, no hay una decisión, ¿cierto? Sí. Entonces, en otros países sí, en otros países sí hay una legislación que dice, bueno, en caso de discrepancia se tienen estos niveles. Prima más es. En Colombia no. Y eso también me ayuda a decirles algo importante a los que nos están escuchando, a los que están aquí presentes, y es que yo creo, y eso lo he hablado con otros profesores y con estudiantes, que es necesario una actualización de la ley que regula el consentimiento informado, o que regula los deberes del médico, la ética médica en general. Es necesario, es una ley del 81, ya han pasado varios años, y ha habido, desde ese momento, ha habido otras reflexiones que es importante tener en cuenta. Sí, claro. Y ese tema es un tema importante porque cuando se presentan esas discrepancias no hay una solución unívoca. Eso generalmente se judicializa y el juez va a tener que tomar una decisión mirando todos los intereses en juego, ¿cierto? ¿Cuál es el pronóstico del paciente? De pronto, ¿qué quería el paciente? Si es posible, Si lo dejó. si por ejemplo dejó un documento de voluntades anticipadas, si de pronto hay alguna prueba que nos permita decir que esa persona quería este tratamiento o no lo quería, ¿cierto? Pero no tenemos digamos, un derrotero muy claro para tomar esa decisión. Perfecto, doctor, le cuento que se nos está acabando el tiempo del programa. Lo bueno no dura. Sí. Entonces, Sí. vamos a elegir unas otras preguntas para ya elegir a nuestro ganador o ganadora. Seguimos, Dallis. Voy a intentar elegir personas que no hayan hecho preguntas para Perfecto. que todos tengan oportunidad de participar. Como paciente puedo pedir que se omita mi diagnóstico, es decir, no deseo saber lo que tengo. Sí, miren, venimos diciendo en todo este programa que el consentimiento informado tiene que ver con, incluso miren, la Corte Constitucional habla de que el consentimiento informado es un principio autónomo que desarrolla la dignidad humana. Y Colombia, como muchos países en la actualidad, es un Estado social de derecho. ¿Le echamos cremita por encima? Sí. Ah, eso. Es que yo le estaba haciendo acá su trabajo. Yo estaba concentrado y Y qué entonces, pena, Joana. no, tranquilo. Y entonces estamos en un Estado social de derecho, como les decía antes, que tiene como núcleo la dignidad humana, ¿cierto? Sí. Entonces, eso no es algo, no es un adorno pues que tenemos en nuestro Estado, eso implica unos deberes y unas responsabilidades también de parte del Estado, ¿cierto? Entonces, una persona debe tener la absoluta libertad de tomar una decisión que miren que afecta a derechos fundamentales, primero como la dignidad humana, pero también como la integridad física, la vida y otros derechos conexos de los que ha hablado la Corte Constitucional. Miren, les voy a decir una cosa, también que ustedes lo tengan en cuenta, todos tenemos el derecho a rechazar un tratamiento y todos podemos estar no de acuerdo con lo que la ciencia médica nos diga. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no nos queremos salvar? Y es el mismo caso del que estábamos hablando de la eutanasia. ¿Por qué no se mantiene vivo ese muchacho, hombre? ¿Cierto? Muchos podemos pensar eso. Y yo quiero que ustedes hagan también una reflexión. La libertad de nosotros decidir sobre nuestra salud y nuestra vida es la libertad más importante, ¿cierto? Y entonces un Estado social de derecho en el que la dignidad humana sea, digamos, el norte, debe garantizar que todos podamos ejercer esa libertad, ¿cierto? Y esa libertad implica tanto rechazar un tratamiento que nos lleve a la muerte, como también no tener información. Es posible, respondiendo a la pregunta, es posible que usted le diga al médico, vea, usted es el que sabe, tome la decisión que usted crea que es más recomendable para mi patología. Yo no quiero saber, me pongo en sus manos. Es posible. Es posible porque es un derecho, como les decía, y es un principio, dice la Corte Constitucional, y es un derecho fundamental,
que solo nosotros somos titulares. Si nosotros no tenemos la capacidad ni se nos permite jurídicamente tener la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo y la salud, entonces la libertad ¿en qué consiste? ¿Cierto? La libertad no sería nada, estaría vacía de contenido. Entonces sí es posible no tener esa información y dar el consentimiento. ¿Qué debe hacer el médico? Dejar esto consignado en la historia clínica y decirle al paciente las consecuencias también de tomar esa decisión, ¿cierto? Pero es posible. Perfecto. Vamos por las últimas dos. Siguiente pregunta. ¿Pueden los médicos apelar a la objeción de conciencia? Muy bien, esa pregunta es muy interesante, sí. porque estamos hablando de los derechos del paciente y no estamos hablando de los derechos del médico, ¿cierto? Muy bien. Y estamos hablando de los deberes del médico y estamos de pronto desbalanceando un poco todo este análisis, ¿cierto? Los médicos son unos profesionales que en nuestra sociedad son muy importantes. Y yo que he trabajado con muchos médicos, reconozco la valentía también de trabajar en un sistema y en un país como el nuestro que realmente no tiene un buen diseño institucional respecto al sistema de salud y en el que tienen que trabajar en unas condiciones muy precarias y generalmente la mayoría de médicos son personas muy responsables, ¿cierto? Es difícil ser médico en Colombia. Y el médico es un ser humano también que tiene sus creencias, que tiene sus inquietudes, que tiene sus creencias espirituales, ¿cierto? El médico puede ejercer la objeción de conciencia porque es un derecho fundamental. Y pongamos el caso de la muerte digna, la eutanasia y de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto? Un médico puede legítimamente ejercer el derecho a la objeción de conciencia y no participar en un proceso de eutanasia o no participar en un proceso de interrupción voluntaria del embarazo. Lo puede hacer, está amparado por la ley, es un derecho fundamental. Piensen ustedes en un médico que sea de una religión que no le permita esto, ¿cierto? Sí. Y ese médico, pues, quiere apartarse de esto, ¿cierto? Ahora, ahí hay una tensión también entre los derechos del paciente y los derechos del médico. El sistema de salud debe garantizar que se cumplan esos derechos del paciente. Entonces, si por ejemplo pensemos una IPS en el que el médico tratante o el médico o en el cuerpo de médicos no encontremos a ninguno que haga la intervención de eutanasia. La IPS y la EPS deben garantizar que ese procedimiento se haga con un médico externo. Ahora, también quiero aprovechar esa pregunta que es muy interesante para aclarar algo, y es que el derecho a la objeción de conciencia es un derecho que ejerce el médico y que debe ser justificado. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar, de pronto algunos han tenido esa experiencia, que algunas IPS dicen que es que aquí no se hacen ese tipo de intervenciones porque la IPS tiene un carácter religioso. El derecho a la objeción de conciencia no se predica para entidades, para personas jurídicas, solo para personas naturales y justificado, ¿cierto? ¿Cuál es la justificación? Yo soy católico, yo soy practicante y no quiero participar en este tipo de intervenciones porque para mí la vida es sagrada, la santidad de la vida, que también es una teoría propia de la teología católica que permite que el... Perfecto, bueno, vamos por la última pregunta. ¿Cuál sería? Agradecen por el espacio y dicen, cuando existen créditos hipotecarios o créditos que están respaldados por seguros de vida, si una persona se somete a la eutanasia, de igual manera se puede acceder a estos seguros. Importante esa pregunta, ¿cierto? Digamos que recuerden que cuando hablamos de un contrato de seguro, estamos hablando de un contrato mercantil en el que digamos que esa obligación de la aseguradora surge de un evento aleatorio, ¿cierto? De un evento que no depende de la voluntad humana, ¿cierto? En estos casos, pues, si la persona opta por la eutanasia, entenderíamos que eso estaría fuera de la cobertura del contrato de seguro, ¿cierto? Un contrato de seguro de vida depende, digamos, o la cobertura, el riesgo asegurable, por eso hablamos de un riesgo en el contrato de seguro, va a depender de un evento aleatorio. Ese es el ejemplo que se pone típicamente en las clases de contratos de un contrato aleatorio, ¿cierto? Sí. Entonces,
si ese contrato o esa obligación surge de una voluntad de la persona de causarse la muerte, no entraría dentro de esa cobertura, creo yo, ¿cierto? Sí. No sería un riesgo Tendría, asegurable, ¿cierto? exactamente. Porque sería también imponerle una obligación mucho más onerosa a la compañía de seguros y creo que no entraría dentro de esa cobertura. Bueno, entonces, doctor, no sé si todavía recuerda las preguntas, me imagino que hay unas que le impactaron más que otras, entonces llegó el momento de que usted elija cuáles son esas dos mejores preguntas y ahorita usted me va a decir qué regalos va a entregar. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cuál sería? Ah, bueno, vámonos para allá. Sí. Vamos a mirar entonces a quién le quiere entregar esta ancheta de productos Monterrojo y 2 textos que usted considere allá. ¿Cuál es la mejor pregunta para usted? O la pregunta que considere más pertinente, la que se le quedó en su mente. Número 1. Bueno, hubo una que tuvo que ver con cuáles son esos requisitos que debe cumplir el médico para, digamos, cumplir con esa obligación de consentimiento informado, porque una pregunta que nos permitió precisamente como aclarar muchos temas relacionados con esta obligación. Yo creo que esa pregunta fue muy interesante. ¿Y qué textos les va a regalar? 2. Dos, Escoja a esa sí. persona. Entonces ya sabemos, ancheta Monterrojo y ¿cuáles 2 textos quiere entregar? Yo creo que esta persona está muy interesada en el tema del derecho médico, entonces vamos a entregarle este texto, Bioderecho, Derecho Médico y Responsabilidad Médica, de Brian Santiago Bando, y el del mismo autor, Responsabilidad por la pérdida de la oportunidad, también de la Librería Jurídica Sánchez. Perfecto, bueno, ya tenemos a un ganador. Vamos para el segundo, que también fue muy bueno. Vamos a entregar ancheta de productos Confit y los demás textos, y 2 textos más. Entonces, ¿cuál sería? Me gustó mucho la pregunta, la penúltima, pero es que no me acuerdo de la pregunta. Del contexto. Sí. Creo que fue sobre... ¿Tiene el diagnóstico? sí, creo que sí. Ah, no, Sí. la objeción de conciencia no fue, no. La objeción de conciencia fue la última, ¿no? La última fue de los seguros. Ah, bueno. La de la objeción de conciencia, porque también nos permitió ver la otra cara de la moneda del tema del consentimiento informado, y es cómo los médicos también pueden ejercer sus derechos fundamentales, porque también digamos que tienen la opción de oponerse o de limitar su actuación ejerciendo su propia libertad de conciencia, ¿cierto? Entonces me parece que Bueno, también. entonces ya sabemos, ancheta Confit y 2 textos de allá. Dos ¿Cuáles textos. quiere? Bueno, Fórum Judicial. Bueno, vamos a entregarle esta del Fórum Judicial, jurisprudencia del Tribunal Superior de Medellín, y vamos a entregarle también esta que se relaciona con la interacción entre la inteligencia artificial y el derecho, que también es un tema muy interesante que yo creo que da para otro, Sí, para para otro encuentro. programa. Sí. Bueno, Muy bien. felicitaciones a nuestros 2 ganadores. Volvemos, doctor, por acá para que nos despidamos hoy. Quiero darle las gracias, obviamente, a usted por este gran espacio, por enseñarnos, por explicarnos de una manera tan detallada y acercarnos a ese derecho médico que, como les decía, es tan importante, tan necesario. Gracias también a nuestro público presencial que está hoy acá, que nos está acogiendo, a Casa Magna, nuestros patrocinadores, Confit Colombia, Monterrojo, la Librería Jurídica Sánchez, Dislicores, y bueno, a ustedes que están hoy acá conectados. Felicitaciones a los ganadores y los espero en Amor y Amistad, porque vamos a tener edición especial de Amor y Amistad en septiembre y Halloween para niños en octubre. Buenísimo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.